que me interesa saber un poco de... Sé que estás muy orgulloso, pues, de quién era tu abuelo. Entonces me gustaría saber qué has aprendido de él, pues, qué te dejó, Uy. qué influencias tienes de Sí, él, claro. qué aprendiste, qué decidiste cambiar. Es otro tema completamente, pero... Es otro tema. No, fíjate que es esto, como para mí, mucha gente me dice, oye, ¿qué recuerdos tienes de tu abuelo? Que en 2012, en el centenario de Moncayo, yo creo que fue la primera pregunta que todo el mundo me hacía. ¿Cuáles son tus recuerdos? Casi, casi de, ¿tienes una foto de tú sentado en las Muéstranos. piernas de tu abuelo? Y yo, claro que no, gente. O sea, Moncayo murió 25 años antes de que yo naciera. Moncayo dejó muy bebés a sus dos hijas, a mi mamá y a mi tía, ¿no? Entonces, el Moncayo que yo me forjé ha sido a través de las experiencias de gente que le conoció y que me pudo pasar esas anécdotas o esas vivencias con él, a través de mi propio estudio de su música y a través de los personajes históricos que todos nos creamos, ¿no? O sea, nosotros Claro. creemos que conocemos pero pues ha sido un constructo tanto social como personal. Y en el caso de Moncayo, para mí, pues es exactamente eso, porque yo viví junto con mi abuela, con la viuda de Moncayo, 24 años, y eso sí fue algo maravilloso porque Claro. pude tener en primera persona las experiencias que vivió con el maestro y construir mi propia imagen de Moncayo a partir de eso y ver qué tanto de lo que yo sé y qué tanto de lo que yo hago podría venir de la música de José Pablo, podría no venir de la música de José Pablo, podría tener otras influencias y hasta cierto punto siento que sí, porque no me considero compositor, pero sí tengo algunas cosas y cuando sonaba algo de mi música, inclusive me decían, oye, ¿qué cosa de Moncayo es eso? Digo, no es Moncayo, es mío. De Moncayo, pero Sí, Rodrigo, es ¿no? como de Rodrigo Sierra, Moncayo. Entonces, pues sí, por supuesto que cuando uno es compositor, que no es mi caso, pero uno se forja como un compositor, pues tiene influencias de los compositores que le son los primeros estímulos, ¿no? Claro. En el oído, o de los lenguajes que le son afines. Yo creo que de las cosas más valiosas que he aprendido de Moncayo es la disciplina. Moncayo era una persona absolutamente dedicada a lo que hacía. Perdón, ya estoy No, no te jalando aquí el apures. tinglado. Era una persona muy estricta como maestro, era muy noble como ser humano, pero sí era un hombre que musicalmente era hijo de Carlos Chávez y eso se notaba a leguas. Carlos Chávez era una persona de una disciplina férrea. Digamos, él fue uno de los personajes musicales y políticos culturales más importantes de la historia del país, sobre todo en el siglo XX, por supuesto. Entonces, de esa misma escuela y de ese mismo rigor, pues surge un Moncayo cuya naturaleza humana es distinta a la de Carlos Chávez, pero académicamente pues tenía que tener ese mismo rigor, porque él sabía que si no era así, pues no llegabas a ningún lado. Y como se sabe, ¿no? O sea, Sí, como se dice es muy siempre cierto. como se dice siempre que el 90% es trabajo, o el 99% es trabajo y el 1% es talento, lo demás no importa. Sí. Entonces yo creo que eso, o sea, el saber que no importa cuánto talento tengas, el talento muchas veces está sobrevaluado, lo que importa es cuánto trabajes en lo que quieres hacer. Claro. Qué bonito escucharte hablar de eso. Digo, pues claramente me puse a investigar sobre ti antes de hacer esta entrevista. Pues te lo dije también por mensajes. Bueno, es importante conocer a tu invitado también, ¿no? Claro. Pero sí, me tocó ver como muchos recuerdos que decías de él, pues, pero más como esta influencia, no había escuchado algo, no había visto algo como tal en lo que te habían preguntado, que han sido muchas veces. Entonces, pues sí, qué interesante ver eso y qué bonito pues que hayas tenido por lo menos la experiencia con tu abuela, que Claro. tan cercana, no sé, Sí. es algo, para mí no hay cabeza pues para llegar a conocer a alguien de esa magnitud, pues no sé, es Claro. impresionante. Pero bueno, te tenemos a ti, que eres muy, muy talentoso y es muy, muchas gracias. muy bonito también lo que has compuesto, porque has compuesto obras para órgano, si no me equivoco. No, fíjate que O algo para piano, tengo algo cosas así. medio sueltas. Tengo 2 vocalices para voz y piano. Ok. Tengo una pieza para arpa y tengo una pieza para flauta. Según yo, cuando empezó todo esto del encierro total en marzo del año pasado, dije, sí, voy a terminar todo lo que había dejado pendiente, que era una obra que me parecía que podía ser muy interesante para soprano y timbales. Ok. ¿Lo hice? No, ahí sigue en el tintero. Entonces, es el tipo de cosas que tengo que terminar. Qué Y curioso. tengo un vocaliz para 2 voces solas, que de hecho
Hace un par de años mi muy querido maestro Tim Welsh, el que era el director del coro municipal de Zapopan, me hizo favor de programar. Entonces se estrenó, pero se estrenó en una versión coral, pero originalmente la obra está escrita para 2 voces solas. Entonces sigo también un poco como en el deseo de que eso se estrene como debe de ser. Ok, bien. Qué interesante, ¿no? Timbales y voz. Soprano y timbales. Digo, sí, soprano y timbales. Sí. Wow. No sé, nunca me lo había Creo que puede imaginado. funcionar, sí. No, puede sí, funcionar. está muy interesante. Y ojalá la termine. Ojalá, Queremos sí. escucharla. Créeme que queremos escucharla. Gracias. Muy bien.